¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estoy muy contento de darles la bienvenida a un video más de la serie de la Mundial de Ginebra 2023. En esta ocasión, una entrega de una raza súper interesante, Lakeland Terrier, como ya los están viendo en su pantalla. Una raza inglesa, una raza que pertenece eminentemente al grupo número 3. En el grupo de terriers hay diferentes tipos de terriers. Tenemos los tipo bull, hay diferentes maneras de clasificarlos, incluso como los que se arreglan a tijera. El Lakeland Terrier es una raza de pelo duro, lo que se llama el jacket, la chaqueta, es decir, el dorso y los costados y el cuello deben de tener una capa alambrada. Las patas también debe de ser áspero, aunque no es tan grueso como en el dorso. Muy importante. Todo este tipo de terriers, la condición juega un papel muy importante. No pareciera, pero es casi como un poodle, casi como un toy. Un poodle, un yorkie sin pelo, pues obviamente no va a llegar muy lejos. Con los terriers es exactamente lo mismo, pero las energías van en hacer que la capa sea dura, que la capa sea densa y que el pelo les salga grueso. Aquí vemos una categoría en donde el manejador de atrás es un manejador oriental. Quiero hacer mención de que en esta mundial me llamó poderosamente la atención que había muchos perros de Oriente. Sabemos que para nosotros que nunca hemos estado allá es difícil distinguir entre un japonés, un chino, un taiwanés, un tailandés, etcétera. Pero bueno, sabemos que eran orientales y me quito el sombrero en las condiciones en que traían a la mayoría de sus perros, sobre todo los toys. Tuve la ocasión de ver algunos blancos y las trae en unas condiciones inmaculadas, y las texturas de los terriers no eran la excepción en ese respecto. Vemos este perro de ida y vuelta bastante sólido, donde lleva bien la cola. Vemos unas orejas pequeñas y manejado con un martingale con una tensión considerable. Ahí vemos cómo se voltea ante un ruido, y es exactamente como los terriers deben de portarse. Mucha gente, muchos jueces se empeñan en que estén perfectos y nada más alejado de la realidad. Un terrier debe de ser un perro intenso. El hecho de que un perro se distraiga entre los ruidos quiere decir que es un perro alerta, quiere decir que es un perro saludable, y pues quiere decir que prácticamente vemos el de adelante también, que no permanece posado perfectamente, pero siempre deben de cumplir con una cuota mínima, vamos a decirlo así, de bien portado para que puedan ser apreciados. Aquí vemos ejemplares sólidos, rojos, probablemente el más común. Más sin embargo, el estándar habla de que pueden ser negro y fuego, azul y fuego, rojo, trigo, que es un color más pálido parecido al golden, gris rojizo, hígado, azul negro, y se permiten algunas pequeñas marcas blancas en el pecho, y en los pies también, aunque no es exactamente lo idóneo. Vemos este perro que se mueve muy bien, se mueve con fluidez. Vemos las espaldas cortas, y cuando pasan frente a las cámaras, frente a nuestra cámara, vemos que tienen las orejas más bien pequeñas. Esta perra me impresionó gratamente la atención. Vean qué bonita, y se sacude y se lanza, y vean cómo se mueve. Muy bien arreglada, muy bonita. Ahí ya vemos alrededor. Si eres experto en terriers, me interesa muchísimo que me dejes un comentario aquí abajo, y por supuesto que me ayudes a crecer mi proyecto Pláticas Caninas suscribiéndote a mi canal. Te lo voy a agradecer muchísimo. Y vemos otra también que no se desplaza tan bien, no deja tan bien la espalda. Más sin embargo, los tres ejemplares que vemos en este momento son perros competitivos.
distintivos. Se ven las tablas de los dos manejadores de adelante, dos estilos diferentes. El de adelante la tiene suelta, esta la tiene más controlada, y vemos cómo los animan, les pasan la mano por las barbas o por la cabeza antes de mandarlos a mover. Ese momento se llama la transición, amigos. Cuando tenemos a un perro posado y lo mandamos a mover, debemos darle la señal de que vamos a cambiar el nivel de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay perros que se confunden, que en un momento le estás diciendo estate lo más quieto posible y luego le dices vamos a mover, y no llegan a comprender que quieren que se muevan alegre y enérgicos. Se quedan con la idea de estarse quietos y no se mueven como deberían. Por eso en el momento de la transición es importante darle unas palmaditas en la espalda al perro, en el pecho, darle un jaloncito en las barbas de manera discreta en el caso de esta raza, y ahí vemos la perrita que me había gustado. La pone adelante y seguramente estará ganando la categoría. Ahí lo vemos. Y aquí vemos una perrita azul, un perro con la silla que no es exactamente negra. Este color también es muy típico. Ahí vemos cómo las orejas le bambolean, mas sin embargo las conserva en la posición correcta. Este lo mandaron ir de vuelta hacia nosotros para que lo viéramos perfecto, y ahí lo vean alrededor. También muy bonito este perro. Y este es el que me ha gustado a mí, aunque la verdad es que no le pide nada el que vimos anteriormente. Aquí lo vemos de ida y vuelta, un macho. Pensaba yo que era una hembra, debe ser un machito joven porque no da la impresión de mucho volumen, aunque recordemos que no deben ser tan masivos como su pariente cercano, que es el Wire Fox Terrier, y sí debe ser un poquito más masivo, con líneas más gruesas, sobre todo en el cuello, menos arqueado que el Fox Terrier de alambre. El Lakeland es un perro que está en medio de las dos razas en cuestión de masividad. Vemos este que se coordina un poquito mejor que el anterior, color muy interesante. Aquí vemos este también que no canta mal la ranchera, está bastante bien. Aquí lo movieron para que lo viéramos de lado, alrededor. El juez de Finlandia fue la persona que tuvo a bien hacer el grupo el día de la mundial, y seguramente la decisión será entre los dos de adelante. Aquí los vemos un poquito más de cerca, un poquito más al detalle. Vean las cortas, lo corto de las espaldas y lo bastante alto que están implantados la cola. Bueno amigos, tuve mucho gusto en tenerlos aquí conmigo. Espero que hayan disfrutado de mi video. No se olviden de compartirlo. Y el triunfador parece ser que es el de adelante. Muy bien, pues me despido diciéndoles, como siempre, lo mejor está por venir.